Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sí, Señor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Una vez más, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por El Señor les bendiga, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de Escuela de Campeones. Amados, seguimos meditando sobre el tema de la fe.
Creo que es oportuno y muy importante para nuestra vida cristiana, para nuestra madurez espiritual, seguir hablando acerca de la fe. Y en esta ocasión vamos a reflexionar bajo el título Corramos con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante. Así es que, familia, abra su mente, abra su corazón para poder atesorar la palabra de Dios que nos habla acerca de este precioso tema y que todo hijo de Dios debería de anhelar. Abra ahí su Biblia, por favor, en la Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo voy a leerles la versión Dios habla hoy, en donde este pasaje nos habla que como hijos de Dios tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Dice el versículo 1: por eso, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Esta es palabra de Dios, y esa palabra, amigo, amiga, hermano, hermanita, joven, señorita que me estás escuchando, es también palabra para ti. Hablemos un poquito acerca de esta epístola a los Hebreos. Es muy importante para nuestra madurez espiritual, ya que si aplicamos estos principios bíblicos, nuestra fe va a aumentar. Y no solamente eso, sino nuestro conocimiento sobre quién es nuestro Señor Jesucristo. Y con seguridad les puedo decir que llegaremos a la meta que todo hijo de Dios anhela. Veamos, iglesia, y escuche esto por favor. Los versículos 1 y 2 de este capítulo 12, de esta epístola a los Hebreos, más que una enseñanza, nos está dejando un desafío para todos aquellos que corremos esta gloriosa carrera de la fe en nuestro caminar cristiano, y que debemos de esforzarnos si queremos llegar a la meta. El apóstol Pablo muy bien lo afirma en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Voy a leerles la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol tenía claro cuál era su objetivo y cuál era su carrera. Y es importante e interesante que también nosotros prestemos atención a este desafío de la palabra de Dios en este pasaje del capítulo de la epístola a los Hebreos, capítulo 12, en donde el versículo 1 nos habla. Por eso dice: nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejémonos a un lado todo lo que estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza
la carrera que tenemos por delante. La Reina Valera habla, corramos con paciencia. Y lo afirma en el versículo, ¿cuál es el objetivo? En el siguiente versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo cumplió el plan de su Padre. Podríamos decir que llegó a la meta. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, en esta preciosa carrera de la fe, debemos de saber que nos rodea una gran multitud de testigos, hombres y mujeres que corrieron, que fueron valientes, que no desmayaron hasta llegar a la meta. Y en la misma epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, hace esta descripción de estos hombres, los hombres y mujeres, héroes de la fe. Nos describe la fe de nuestros antepasados. Léalo por favor, como un devocional, despacio, el capítulo 11, en donde se va a dar cuenta que la palabra de Dios se está refiriendo a esta gente que no bajó la guardia, que se esforzó, que estuvo en la pista, que corrió, que no desmayó y por supuesto llegaron a la meta. Nos habla de la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Isaac, de Abraham, de Moisés, de Gedeón, de Sansón, Samuel y los profetas y David, por supuesto. La fe de los antiguos, que habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenían claro que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. En otras palabras, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Esa es la fe. Entonces, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. ¿Ve qué desafiante es? Es una gran enseñanza estos principios. Y vemos en todo el capítulo en donde habla y donde escribe de la fe de cada uno de ellos. Pero es interesante que todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido en el momento. Pero como tenían fe, por supuesto, tuvieron que haberla recibido y la recibieron. Pero ellos, ¿qué es lo que pasaba con ellos con esa fe? Deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Y esa es la meta que todos tenemos, que un día estaremos eternamente con nuestro Dios Todopoderoso, alabándole y glorificando su nombre. Por favor, yo le invito a que no deje de leer todo este capítulo 11, en donde se va a dar cuenta esa fortaleza, esa sencillez. No se rindieron, sino que llegaron a su meta, todos estos hombres. ¿Y qué más podemos decir? Nos faltaría tiempo para poder hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefre, de David, de Samuel y por supuesto de los profetas. Hombres y mujeres que con la fe conquistaron naciones, impartieron justicia, recibieron lo de Dios, de lo que Él les había prometido. Veamos qué también hicieron con esa fe. Cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, impetuosos, escaparon de ser muertos de filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos de la guerra, venciendo a muchos ejércitos enemigos. Es increíble. Muchos sufrieron, fueron apedreados, aserrados, partidos por mitad,
muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro, vistieron de pieles de oveja y de cabra, muy pobres, afligidos, maltratados. Pero estos hombres tuvieron fe, tuvieron esa fe, agradaron a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros como iglesia y como hijos de Dios debemos de hacer. Debemos de correr esta carrera gloriosa con esa fe puesta, sabiendo que vamos a llegar a la meta. Veamos, amados, con todo esto en mente, podemos hacernos la siguiente pregunta. Y escúcheme, por favor. ¿Qué enseñanza, Pastor David, nos deja todo esto? ¿Qué enseñanza podemos sacar de todo esto? Por lo menos hay 4 cosas importantes que como corredores debemos saber antes de prepararnos, ir a la pista. Debemos de prepararnos y saber estas 4 cosas importantes. Yo sé que si preguntaría ahora, estamos a distancia, pero si preguntaría cuántos están en la pista o cuántos van a empezar esta carrera, yo diría que muchos. Pero debemos de estar preparados y es importante que usted y yo no olvidemos estas cosas importantes de que nos habla y nos desafía el pasaje que hemos reflexionado y estamos reflexionando el día de hoy. Lo primero, amada iglesia, es que debemos de despojarnos de todo peso. Voy a repetirlo. Es que debemos de despojarnos de todo peso. Veamos, Pastor David, ¿a qué peso se refiere? La idea original del versículo apunta a que debemos de despojarnos de toda vestimenta inadecuada, ya que esto nos va a sumar peso a la hora de correr. Literalmente, eso nos está diciendo el versículo. Despojarnos de todo eso, porque eso hace peso. Un atleta, cuando se prepara para correr, ir a esa pista, tiene que ir cómodo, tiene que ir ligero. Entonces eso tenemos que hacer. Estar ligeros, estar livianos, despojándonos de todo ese peso, hablándolo literalmente como el versículo nos los dice y nos enseña. Pero vamos a aplicarnos nosotros a la parte espiritual, a la parte que nos corresponde como hijos de Dios, que estamos en esa pista. Muchos ya empezamos a correr, pero escuche de qué peso está hablando. ¿Cuántos hermanos o cuántos hijos de Dios están corriendo esta carrera de la fe y están con ese peso? Se han acostumbrado a vivir llenos de ese peso. ¿Y de qué peso está hablando, Pastor David? Bueno, déjenme mencionar algunos. El rencor. ¿Cuántos de nosotros vivimos con ese rencor de años? Es que cuando me hizo esto, ya no es tiempo. Despojémonos de eso. No vamos a estar listos para la carrera. Debemos ir a la pista listos, preparados, ligeros, con libertad. Los rencores toman peso y no vamos a poder con libertad movernos. Otro peso es la envidia. ¿Cuántos adolecemos de envidia? Y voy a hablarlo directamente con todo respeto. Hay envidia ministerial, en donde no podemos estar en esa carrera livianos. Nos está incomodando, nos está estorbando esa envidia ministerial. No. Nosotros, el Señor nos ha escogido para servirle y debemos de servirle por agradecimiento, sin ninguna envidia, sin ningún peso. De eso nos está hablando el autor de esta epístola a los hebreos. ¿De qué otro peso nos está hablando? Del enojo, del carácter. Muchos decimos, es que yo nací mecha corta. No, usted no nació mecha corta. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, usted tiene una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor,
todas son hechas nuevas. Ya no puede estar hablando del carácter del abuelo, del papá, de la mamá. No, despojémonos de ese peso, porque nos va a estorbar para estar en esa carrera gloriosa. Este peso nos cansa, pleitos, griterías en la familia. Ya no puede ser. No puede ser ya pleitos, amarguras, chismes. Ya no podemos estar con ese peso. Y aquí nos está desafiando la palabra de Dios, que debemos de despojarnos de todo eso para estar preparados en la pista y estar corriendo libremente para llegar a esa meta gloriosa, a esa meta que nos espera. Iglesia, muchos nos hemos acostumbrado a estas cargas innecesarias. Muchos andamos con esas cargas. Pero ¿cómo vamos a terminar? Vamos a terminar cargados. Esto nos desgasta, esto nos debilita. No podemos continuar la carrera. Amado hermano, amigo, que te acabas de conectar, no es una casualidad. El Señor te invita a que te pongas en la pista y que vayas ligero, sin ninguna carga que hemos mencionado, para que estés listo y empieces a correr la carrera gloriosa, sin ningún peso, sino que con libertad, con gozo, con alegría, con ese objetivo que es Cristo Jesús, llegar a esa meta, de lo que nos habla aquí el autor de la epístola a los Hebreos. Amados, todo este peso como hijos de Dios nos impide a vivir una vida cristiana llena de libertad. No somos libres porque hay peso. Debemos de estar gozosos en nuestro corazón que estamos emprendiendo esa carrera y sabemos que vamos a obtener y vamos a llegar a la meta. Despojémonos de todo eso, amados. Lo segundo que nos enseña esta cita bíblica en la cual estamos reflexionando es que tú y yo debemos de despojarnos de todo pecado que nos asedia. ¿Me escuchó? De todo pecado que nos asedia. ¡Qué terrible! Cuando tocamos este tipo de tema, pecado. Pero hay que despojarse del pecado. Veamos, ¿qué es pecado? En una forma sencilla, porque la palabra es sencilla. Pecado es todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios, en una forma práctica. Todo aquello que te aleja de la voluntad de Dios es pecado. Y el apóstol Pablo, en una forma increíble e importante, está predicando a la iglesia ahí, a los romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Yo tengo la Reina Valera, y le dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, es decir, que no hay nadie en todo el universo que nunca haya pecado. Y es por eso que hemos sido separados de Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Que el pecado nos aleja de Dios. Nos aleja de las promesas del Señor. Nos aleja de las bendiciones del Señor. ¿Y a qué nos conduce? Nos conduce a la muerte espiritual, a la muerte emocional, a la muerte incluso física. Pero Pastor David, ¿y entonces qué debemos de hacer? La palabra de Dios nos da la respuesta a través del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios: ¿qué vas a hacer? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Veamos,
¿Qué voy a hacer para todo esto? Hacer morir lo terrenal. Y esto es lo terrenal. Y el versículo 6 lo amarra y lo confirma. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta usted? El pecado. Amados, debemos de huir de las tentaciones del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque todo esto nos estimula a pecar. Santiago 4:7 nos habla y nos dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¡Qué consejo más precioso! Porque si no lo hacemos, si no huimos, no nos alejamos del pecado, no nos sometemos a Dios, vamos a tener consecuencias. En el caso que estamos hablando de la carrera, la consecuencia es que vamos a tener un reductor de velocidad durante nuestra gloriosa carrera, impidiéndonos ¿a qué? A llegar a la meta gloriosa que todos anhelamos. Yo sé, amado, que tú anhelas llegar a la meta, pero mientras no nos despojemos de los pecados, de todo lo que nos está hablando el Señor, no vamos a poder llegar a la meta. ¿Qué es lo que va a suceder? Nos vamos a debilitar, nos vamos a cansar, nos vamos a desgastar y por supuesto no llegaremos a recibir ese premio. Tercer lugar, ¿qué nos enseña la cita bíblica en la cual hemos reflexionado en esta ocasión? Es que tú, amado hermano, y yo debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos de correr? Con paciencia. ¿Cómo así, Pastor David, si voy a correr y voy a ser paciente? Dice la palabra de Dios que esta carrera gloriosa tengo que correrla con paciencia. ¿Cómo? Nuestro caminar cristiano necesitamos correr con paciencia y poniendo nuestros ojos espirituales en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces vamos a poder lograr llegar a la meta. Pero nos habla de la paciencia y que en la paciencia es una cualidad muy necesaria e importante para nuestra vida espiritual. Y muy bien lo habla y nos explica y nos enseña la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Voy a leerle la Reina Valera del 60, en donde nos dice Santiago: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se da cuenta usted? Este es el consejo de la palabra de Dios. Paciencia, ¿qué significa? Perseverancia. Tenemos que perseverar en esta carrera. No importa los obstáculos, pero hay que perseverar. Debemos de esforzarnos. No debemos de rendirnos. Debemos de, fíjese bien, superar todo obstáculo que venga, sin perder nuestro objetivo, que es llegar a esa meta gloriosa. En otras palabras, escuche esto por favor y présteme atención. No se trata de correr por correr. No se trata de correr sin ningún objetivo claro. Debemos de correr pacientemente. Correr de tal manera que cada día, escuche bien, nuestra fe aumente. Debemos de correr atendiendo la voz de Dios, obedeciendo a Dios. Debemos de correr ejercitándonos en la palabra de Dios. ¿Para qué, Pastor David? Para discernir lo malo de lo bueno. Mire qué interesante. Para que haya discernimiento y así poder escuchar muy bien y atender el consejo de nuestro Señor Jesucristo, corriendo pacientemente,
esperando el cumplimiento de cada promesa que está escrito en este libro de la vida. Hay promesas para ti, hay promesas para mí. Pacientemente vamos a correr esa carrera para poder llegar y poder disfrutar también de cada promesa que el Señor nos ha hecho en su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Correr sin afanes. Correr sin afanes, ¿qué significa? Evitar el cansancio, evitar el agotamiento en medio de la carrera. Imagínese usted, con todo este peso, nos vamos a agotar, nos vamos a cansar. ¿Y sabe lo que va a suceder? Vamos a ser descalificados de la gloriosa carrera. Nos van a sacar de la pista y no vamos a poder llegar a la meta. Debemos de correr día tras día. No importa muchas veces el ritmo, cómo lo hacemos. Lo importante es que nos mantengamos corriendo día tras día en esta preciosa carrera de la fe. Yo se lo explico. Y Pablo lo habla y nos enseña de una manera que es muy importante y muy interesante y de prestar atención. Vaya conmigo a la primera epístola de los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer versículos 24, 26 y 27. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuántos llevan el premio? Uno. Y ese eres tú y eso soy yo. Con eso que Pablo nos está diciendo, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, versículo 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea al aire. Mire cómo corre Pablo, nos da la indicación. 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. Ve la importancia de todo esto, que debemos despojarnos de este consejo precioso, despojarnos de las cargas, despojarnos del pecado, despojarnos de todo aquello que asedia, y vamos a correr con paciencia. Y por último, y lo más importante, amada iglesia, debemos de correr puesto los ojos solo en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Amada iglesia, si su mirada y mi mirada la ponemos solamente en nuestro Señor Jesucristo, vamos a descubrir un gran poder para seguir avanzando en esa carrera. Vamos a descubrir que no existe ninguna razón para poder detenernos, ni mucho menos retroceder, ya que podremos ver con nuestros propios ojos espirituales al Señor invitándonos a seguir a la meta, algunas veces sosteniéndonos y por supuesto ayudándonos para poder lograr llegar a la meta. Si corremos esta carrera mirando solamente al Señor Jesucristo, sabiendo que el punto de llegada está donde está Él, nada nos va a detener, amados. Nada. Nada será imposible que nos detenga y que podamos retroceder, porque nos vamos a dar cuenta que nada de lo que nos rodea será motivo suficiente para no llegar a la meta. Así que, amada iglesia, despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado, corramos con paciencia y sobre todo que nuestra mirada esté fija en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu palabra, principalmente por esta enseñanza tan hermosa de la fe, en donde nos has hablado acerca de estos principios y de este consejo, de estas verdades bíblicas que tenemos que tomar en cuenta para poder ser bendecidos en nuestro caminar cristiano y por supuesto en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre Celestial, bendice a cada hermano, hermana y amigo que ha escuchado este mensaje, para que en su diario vivir ponga en práctica estos consejos que han escuchado en esta ocasión, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos también, Señor Jesús, que tu presencia del poder del Espíritu Santo se quede en cada hogar de nuestros hermanos y amigos que estuvieron escuchando tu palabra. Señor, quédate con ellos y con su familia. Bendícelos, Padre. Y a ti, iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese Jehová Altísimo alce sobre ti su rostro y ponga en ti esa paz que solamente Él la puede dar. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.